estimados estudiantes de la asignatura de producción de bovinos de carne. Mediante la presentación que vamos a desarrollar, vamos a tratar de abordar el subtema relacionado a las diferencias funcionales a nivel productivo y a nivel reproductivo que presentan los individuos vacunos que pertenecen a los dos grupos raciales de los que hemos hablado y hemos venido estudiando, es decir, al grupo Bos taurus y Bos indicus. Recordando que este subtema es el segundo que vamos a desarrollar en la unidad temática número 2 de nuestra asignatura, en la que estamos abordando el estudio, la revisión de las diferentes razas y cruzamientos vacunos para producción de carne. ¿Cuál es el objetivo que pretendemos desarrollar mediante esta clase? Básicamente es reconocer los diferentes caracteres fisioproductivos y fisioreproductivos que caracterizan a los bovinos de origen cebuino y los de origen taurino, fundamentalmente para que a partir de ese conocimiento seamos capaces de valorar el potencial zootécnico que cada una de las razas pertenecientes a cada grupo son capaces de mostrar bajo diferentes condiciones agroecológicas. En este aspecto cabe hacer una consideración muy importante, y es el hecho de que desde el punto de vista científico, y sobre todo en el caso de ustedes que son profesionales de la producción pecuaria en proceso de formación, es importante superar un debate fallido acerca de plantear qué raza es mejor. Tenemos que sobre todas las cosas reconocer que desde el punto de vista biológico y funcional, todas las razas tienen caracteres o rasgos que son potencialmente útiles y valiosos. Todo depende del ambiente en el que estos individuos diferentes a distintas razas pueden ser ubicados. Es decir, cada raza evolucionó biológicamente para poder desarrollar caracteres o rasgos que les permitan primero que todo la supervivencia, y a partir de esa supervivencia manifestar ciertos desempeños a nivel productivo y reproductivo que después nosotros podemos aprovechar. Cabe en este caso hacer una pregunta inicialmente: ¿cuáles son los bovinos bosíndicos? Nosotros ya en nuestra clase anterior hemos compartido abundante material, sobre todo audiovisual, en el cual hemos podido detallar de manera bastante amplia, creo yo, cuáles son las características morfológicas y funcionales que caracterizan a cada grupo racial. De todas maneras vamos a repasarlo ahora y vamos a decir que los individuos, los bovinos pertenecientes al grupo racial de los bosíndicos, son bovinos que se caracterizan por presentar como principal rasgo morfológico una jiba o joroba. Son comunes en países tropicales y pertenecen al grupo denominado cebú, cebuino o índico. Son animales por completo domésticos y no se ha reportado o no se han encontrado antecesores en estado salvaje desde los tiempos históricos. Como hemos dicho ya, el principal rasgo anatómico o morfológico que caracteriza a los individuos pertenecientes a este grupo racial es la presencia de una jiba o joroba de tejido carnoso que está ubicada exactamente sobre la región de la cruz. Es una estructura anatómica que está constituida por tejido conjuntivo y tejido adiposo graso, bastante voluminosa, especialmente en el caso de los machos, como apreciamos en este toro perteneciente a la raza Gir, que de hecho se caracteriza como un rasgo sexual secundario, típico de los sementales o de los machos enteros pertenecientes a las razas cebuinas. Esta jiba joroba, que en todo caso corresponde a una estructura anatómica resultado de una adaptación funcional, porque básicamente es una zona en la cual se almacena tejido graso o adiposo, con el propósito de servir como una reserva energética, sobre todo para las temporadas de estiaje, de sequía, de carencia de forrajes y fuentes alimenticias que caracterizan a las zonas agroecológicas en que estas razas se han desarrollado. Además de eso, presentan otras características muy notorias, muy sobresalientes, como es el desarrollo notable del tejido epitelial o tejido cutáneo, especialmente en la región de la papada, en la región del flanco de la babilla, en la región external o región del pecho. Presentan también sus pabellones auriculares sumamente desarrollados, grandes orejas gachas y un mugido característico, muy característico, que más que un mugido en sí mismo es un gruñido, es un sonido ronco, áspero, aguardentoso, que caracteriza claramente a esta forma de comunicación de los individuos que pertenecen a este grupo racial de los individuos taurinos o pertenecientes al grupo racial Bos taurus. Estos animales de apariencia tan característica, tan peculiar, entre otras diferencias morfofuncionales sobresalientes, podemos destacar su alta resistencia al calor y a ciertas enfermedades y parásitos que se presentan especialmente en las zonas agroecológicas en que estas razas evolucionaron biológicamente,
y que sobre todo les ofrece una diferencia o una superioridad adaptativa en comparación con los individuos pertenecientes al grupo taurino o de los Bos taurus, que como bien sabemos, como razas que se desarrollaron fundamentalmente en zonas de clima templado y frío, manifiestan normalmente una baja tolerancia o resistencia al calor, a la humedad y también a la gran cantidad de enfermedades, sobre todo parasitarias internas y externas, que se suelen presentar en condiciones agroecológicas tropicales. Otra pregunta que debemos hacernos es, ¿de dónde procede el nombre cebú? El nombre cebú, que de forma genérica se utiliza para referirnos o designar a la mayoría de estas razas de origen asiático. Bueno, nosotros conocemos históricamente que se han planteado dos teorías, dos hipótesis que podrían explicar el origen del nombre cebú. La primera de ellas básicamente apunta a que en la India el término Esri Bur significa tierra santa, porque la palabra Bur en el lenguaje de los hindúes significa buey, y en la lengua sagrada de los brahmanes también significa tierra. ¿Qué implicación histórica tiene esto? Bueno, deben ustedes recordar que en la India, que es uno de los países más poblados del mundo, una de las principales religiones o corrientes religiosas que existen es el hinduismo. Y el hinduismo considera a los bovinos, especialmente a las vacas, como una deidad, como una divinidad vinculadas al dios Brahma. Básicamente para los hindúes el bovino, sobre todo las vacas, las hembras, son una encarnación o representación de la deidad conocida con el nombre de Devi, que tiene que ser venerada por el aporte positivo que hace para la alimentación, con la producción de leche, los derivados que se obtienen de la leche e inclusive la propia producción de orina y estiércol, que en estas culturas es utilizada para diferentes propósitos, el estiércol para propósitos constructivos y también como una fuente de energía. Por esa razón es que, como bien sabemos nosotros, los hindúes son prácticamente vegetarianos. Ellos no consumen carne porque veneran, y cuidan y protegen como una posesión especial a los bovinos que cada familia posee, especialmente en el caso de las vacas productoras de leche. La segunda teoría o hipótesis histórica que se ha planteado para poder explicar el origen de la palabra cebú es básicamente la utilización de un vocablo portugués que es jebu, que quiere decir morrillo. ¿Por qué razón? Porque los portugueses, que fueron de los primeros países europeos que colonizaron el sudeste asiático, ellos empezaron, cuando llegaron los primeros colonizadores portugueses al sudeste asiático, a la India, a lo que es actualmente Ceilán, ellos se maravillaron, se fascinaron, les llamó mucho la atención por la existencia de bovinos justamente pertenecientes a estas razas índicas o cebuinas, que se caracterizaban, como hemos dicho ya, por la presencia de la jiba o la joroba. Entonces ellos dieron en llamar a estos bovinos, que les parecieron muy extraños, con el nombre de buey de jebu, que por simplificación, con el paso del tiempo, la palabra jebu se transformó en cebú. Ahora vamos a referirnos a cuáles son los bovinos pertenecientes al grupo racial taurino o de los Bos taurus. Aquí vale recordar algo muy importante que nosotros abordamos en la clase pasada, ¿verdad? Cuando decíamos que desde el punto de vista filogenético se sitúa el origen del bovino, del vacuno como especie, hace unos 250.000 años atrás, cuando surgió el primer antecesor de todas las razas bovinas que existen modernamente, que es conocido con el nombre del Bos primigenius primigenius. Por lo tanto, decimos que los Bos taurus incluyen aquellos vacunos domesticados comunes en zonas templadas y frías, y a su vez, desde el punto de vista filogenético, parecen proceder de una mezcla de descendientes del uro, es decir, del bovino primigenio, del bovino original, conocido como Bos primigenius primigenius, y también de otro biotipo bovino que existía cuando se produjo ya la migración de esa primera rama descendiente del Bos primigenius primigenius hacia el norte, hacia los territorios del actual continente europeo. Al parecer existía también otro biotipo bovino conocido con el nombre del toro céltico o Celtic Shorthorn, científicamente conocido con el nombre de Bos longifrons. Se cree, por lo tanto, que la mayoría de bovinos europeos descienden principalmente del robusto uro, también conocido como ur o urú. Aquí podemos apreciar en esta diapositiva precisamente a una vaca cuyo biotipo es muy antiguo, ¿no? Corresponde justamente al biotipo de Bos longifrons, es decir, el Celtic Shorthorn o toro céltico, que aún existe todavía pequeños núcleos de estas razas,
en el norte de Europa, en Holanda, en Alemania y sobre todo en el archipiélago británico. En las islas de Irlanda y Escocia todavía se mantienen pequeños núcleos muy reducidos ya de este biotipo bovino bastante antiguo. Bueno, en el caso del uro, que fue el descendiente original del Bos primigenius, corresponde al poderoso toro salvaje que cazaban los europeos antiguos. Nosotros podemos revisar registros históricos de las culturas mediterráneas, sobre todo de los griegos, en que ellos ya tenían mucha evidencia de la domesticación del uro. En esa época todavía existía este bovino primigenio, ancestral primitivo, en estado salvaje en los bosques, en las frondas, en las zonas boscosas de los países mediterráneos, y en parte era domesticado y en parte también era una especie silvestre que era cazada. Además de los uros, como hemos dicho ya, hay otro progenitor de algunas de las modernas razas europeas y la primera raza doméstica que se conoce, que es el toro céltico o el Celtic Shorthorn que hemos mencionado, el cual, como hemos ya también manifestado, era un bovino de tamaño menor que el uro, y a diferencia del uro, que tenía un perfil nasofrontal convexo, lo tenía más bien cóncavo. Por ejemplo, la raza Jersey es una raza lechera muy conocida, muy reconocida a nivel mundial por su excelente rendimiento en producción de leche, pero también el índice butirométrico de grasa de su leche. Justamente está muy emparentada, muy ligada filogenéticamente a esta raza Celtic Shorthorn, porque presentan, si ustedes recordarán, su perfil nasofrontal bastante cóncavo. Hoy en día, como se aprecia aquí en esta gráfica, todavía algunas comunidades de origen celta, fue una antigua civilización que vivió en el norte de Europa y en unos países de Europa continental y especialmente en el archipiélago británico, realizan rituales de carácter espiritual o religioso en los cuales al parecer veneran también al toro céltico, como se aprecia justamente aquí en esta recreación que corresponde a una celebración céltica en el Reino Unido. Pero, ¿cuáles son las características más relevantes de los grandes grupos de biotipos raciales bovinos? Vamos a repasarlos porque ya en clases pasadas los mencionamos. En el caso de los individuos que pertenecen al grupo índico cebuino, pues principalmente su buena adaptación a zonas de climas calurosos, húmedos y con alta incidencia de enfermedades y de parásitos, tanto externos como internos. En segundo lugar, su gran capacidad para la conversión de forrajes, materiales forrajeros de baja calidad, es decir, de pastos fibrosos, con alto tenor o nivel de fibra y bajo nivel de proteína. Es decir, desde el punto de vista de la evolución biológica, estos individuos tuvieron que adaptar su fisiología digestiva para poder obtener el máximo provecho posible de materiales forrajeros de esta calidad. En tercer lugar, su baja precocidad sexual y fertilidad, sobre todo en el caso de tanto de macho como hembra, requieren de una mayor cantidad de tiempo si lo comparamos con las razas taurinas de origen europeo para poder alcanzar la madurez fisiológica sexual. Estas características que pueden parecer desventajosas, tenemos que entender con un criterio integral, holístico, que corresponde básicamente a consecuencias del proceso de evolución biológica que estas razas tuvieron que desarrollar. Es decir, como les tocó evolucionar biológicamente en condiciones agroecológicas difíciles, como hemos dicho ya, en zonas en las cuales el material alimenticio, forrajero era fibroso, de baja calidad, con periodos de sequía largos, estas razas obviamente evolucionaron de tal forma que su desarrollo físico no alcanzó tal vez un grado de eficiencia funcional como si lo tienen las razas taurinas. Otra característica es que la calidad de su carne se considera regular, sobre todo si establecemos una comparación con la calidad cárnica que nos pueden ofrecer las razas de origen europeo, y su rendimiento a la canal, es decir, el rendimiento de carne después de que el animal es sacrificado y es beneficiado, se lo considera de aceptable a bueno. Otra característica relevante de los individuos pertenecientes al biotipo cebuino índico, que sí debemos considerarlo como una ventaja, como una cualidad, es que son biotipos particularmente longevos, es decir, como son animales muy robustos, muy fuertes, muy resistentes, muy eficientes desde el punto de vista funcional para prosperar en condiciones agroecológicas de clima cálido, son animales que pueden tener una vida productiva bastante larga. No es raro encontrar, por ejemplo, vacas de la raza Nelore o vaca Brahman que llegan a los 12, 15 años y todavía con una regular fertilidad. Aquí en esta diapositiva podemos apreciar imágenes de individuos, tanto de raza pura
como cruzados, que corresponden justamente a las razas índicas y cebuinas. Y en este punto es muy importante que nosotros con justicia reconozcamos la influencia, la gran influencia, yo diría positiva, que han tenido las razas índicas o cebuinas para el desarrollo de la ganadería, sobre todo en nuestro continente, en América Latina, porque ellos aportaron sus cualidades o rasgos de adaptación y de rusticidad, como podemos apreciar. Es así que la ganadería, o mejor dicho, en la población vacuna de la mayoría de países de América Latina, muy particularmente de Sudamérica, de nuestro subcontinente sudamericano, tiene esta población vacuna una altísima influencia de las razas índicas o cebuinas. Consideren ustedes nada más que Brasil, que es el país que hoy en día, junto con la India, lideran las estadísticas en cuanto a población vacuna. Prácticamente la raza Nelore, que es la raza emblemática de origen cebuino de Brasil, representa algo así como entre el 60 al 70% del total de individuos o bovinos que existen en este país, en Brasil, y el restante animales corresponden a otras razas en las cuales hay un alto grado de mestizaje o de cruzamiento también con el Nelore y con otras razas cebuinas. En esta secuencia se puede apreciar, por ejemplo, ciertas conductas ingestoras o alimenticias que son características sobresalientes en las razas cebuinas, por ejemplo, su gran habilidad para el ramoneo, es decir, para poder cosechar biomasa foliar o follaje de árboles de porte mediano a bajo o también de arbustos. Su capacidad para poder aprovechar, inclusive desde el punto de vista funcional, con una microbiota ruminal plenamente adaptada para poder obtener el máximo provecho posible de los nutrientes que se pueden extraer de estos forraje arbustivo, ¿no? Por lo tanto, los individuos cebuinos son muy apropiados para poder desarrollar sistemas silvopastoriles. ¿Cuáles son las características más relevantes de los grandes grupos que corresponden a los bostaurus o taurinos, entre los cuales, como bien sabemos, incluimos a las razas británicas y las razas continentales? Primero que todo, una buena a mediana precocidad sexual. Aquí cabe hacer una distinción. Las razas británicas, por su biotipo de menor tamaño, como mencionamos en la clase anterior, y también en los materiales que hemos podido compartir sobre estos temas de los biotipos raciales bovinos, sabemos que las razas británicas se caracterizan por tener una mayor eficiencia funcional en cuanto a su fertilidad y precocidad sexual, mientras que las razas continentales, que biológicamente evolucionaron como individuos de mayor tamaño, de mayor envergadura física, con mayor desarrollo esquelético y muscular, tienden a ser un poco más tardíos en cuanto a la precocidad sexual. Sin embargo, la mayoría de razas, ya sean británicas o continentales pertenecientes a este biotipo, manifiestan una excelente fertilidad, una alta fertilidad, tanto el macho como la hembra. Presentan en términos generales una excelente calidad carnicera, destacándose especialmente las razas británicas como el Angus y el Hereford por tener una carne de excelente calidad, con atributos de suavidad o terneza y de marmoleo que son proverbiales y reconocidos a nivel mundial y que las han convertido prácticamente en el referente mundial o en el estándar a cumplir en cuanto a calidad de carne. Se caracterizan también por su excelente adaptación a zonas templadas y frías, obviamente que sí, porque desde el punto de vista filogenético y de evolución biológica se desarrollaron estas razas en zonas climáticas de este tipo, ¿no? En zonas de clima frío y templado. Presentan además una muy buena precocidad en cuanto al crecimiento físico, es decir, velocidad de crecimiento, debido pues a su gran capacidad. Son muy eficientes desde el punto de vista funcional para convertir forrajes y alimentos en carne, es decir, ellos encarnan el biotipo carnicero o cárnico por excelencia, y por lo tanto su rendimiento a la canal o rendimiento de res se considera de intermedio a muy bueno. Recuerden que tenemos razas, por ejemplo, continentales europeas como la raza Simmental, las razas francesas como el Charolais, el Simmental y también el blanco azul de Bélgica, que pueden llegar a registrar rendimientos a la canales cercanos hasta el 70%, por encima del 60%. Presentan un buen desarrollo corporal, especialmente las razas continentales, que como bien sabemos en sus orígenes biológicamente fueron utilizados como animales para tiro, para transporte pesado, y por lo tanto esa influencia epigenética determinó que se desarrollen biotipos muy voluminosos, muy grandes, ¿no? Con un gran desarrollo corporal. En esta diapositiva podemos apreciar imágenes que corresponden a un toro reproducto de la raza Simmental, una raza alemana también muy reconocida por sus excelentes aptitudes para producción de carne, y como no podía faltar de otra manera, pues la raza emblemática conocida a nivel mundial, de una de las dos razas británicas de mayor difusión a nivel mundial, que es el Angus, ¿no?
reconocida siempre por su excelente calidad de carne, las sobresalientes cualidades que tiene la carne que puede producir este individuo. A continuación vamos a hablar puntualmente sobre diferencias específicas que existen entre los individuos pertenecientes al grupo racial de los bosíndicos y los que corresponden o pertenecen al grupo de los bostaurus. Vamos a desarrollar entonces esta diapositiva que está escrita en portugués, vamos a traducirla un poco para analizarla, y en ella se nos presentan algunas diferencias morfofisiológicas o morfofuncionales y sociales también entre bovinos, cebuinos y taurinos. Por un lado tenemos el caso de las razas taurinas, que desde el punto de vista etológico de su conducta social o gregaria presentan predominantemente hábitos individuales, mientras que los cebuinos, los individuos pertenecientes a las razas índicas, presentan más bien hábitos colectivos o gregarios. ¿Qué explicación podemos dar nosotros o análisis sobre este rasgo, sobre todo de la conducta, ¿no? Este comportamiento social de cada grupo racial? Muchos filogenetistas y biólogos señalan que esto puede tener que ver con la mayor o menor presencia de depredadores en los ecosistemas naturales en que estos grupos raciales evolucionaron biológicamente. Aparentemente o presuntamente en los ecosistemas en los cuales las razas cebuinas se desarrollaron había una mayor presencia de depredadores, sobre todo carnívoros, grandes felinos como el tigre y jaguares, que obviamente implicaban que los cebuinos, que los bovinos pertenecientes a este grupo racial mantuvieran permanentemente una conducta gregaria, es decir, que tuvieran una tendencia natural a formar grupos sociales muy compactos, muy unidos, con un sentido de pertenencia a la manada o al rebaño. Mientras que en las zonas agroecológicas en las cuales evolucionaron biológicamente los individuos del grupo racial taurino, aparentemente no había tanta abundancia de depredadores, por lo tanto es normal que el animal taurino tenga una conducta más independiente, se separe de su manada o de su rebaño, por ejemplo cuando se encuentran buscando o cosechando la pastura o el material forrajero, es normal que se separen, se distancien del grupo sin tener inconveniente alguno. Otra característica ya más bien de tipo morfofuncional es que las razas taurinas presentan una piel poco pigmentada, es decir, con poca expresión de la proteína que da el pigmento, el color característico de la piel, que es la melanina, en tanto que las razas cebuinas presentan una piel bien pigmentada y bien protegida por melanina. Esto también corresponde a una adaptación funcional que tiene que ver sobre todo con la presencia de radiación solar mayor o menor en las zonas agroecológicas en las que cada raza se desarrolló. Sabemos bien que en las zonas de clima frío y templado, pues la radiación solar es menor si comparamos con zonas tropicales, y mucho más aún zonas ecuatoriales como en las que queda ubicado nuestro país, el Ecuador. Por lo tanto, es algo totalmente lógico que las razas índicas hayan desarrollado este rasgo funcional, morfofuncional, que es la expresión de mayor cantidad de melanina que pigmenta sobre todo su piel. Todos vemos, por ejemplo, en el caso de razas como la Brahman y Nelore, que su piel es negra, su piel es de color oscuro, porque de esa forma les permite refractar. Es algún contraste, ¿no? Su piel es de color negro, pero su pelaje suele ser de color claro, de color blanco, de color gris, de color bayo, de color rojizo, ¿no? Para de esa forma pues, poder refractar o repeler la radiación solar y tener una regulación térmica más eficiente. Otra característica que presentan las razas taurinas es que poseen una menor cantidad de pelo por centímetro cuadrado de piel, mientras que los cebuinos es todo lo contrario, presentan una mayor cantidad de pelo por centímetro cuadrado. Esto tiene que ver obviamente con la mayor o menor protección que cada grupo racial necesita dependiendo de la mayor o menor presencia de radiación solar. Obviamente las razas cebuinas que se desarrollaron en zonas de clima cálido tropical con una mayor radiación solar necesitan una mayor protección y por esa razón presentan una mayor cantidad de pelaje por centímetro cuadrado. También tiene que ver esta característica morfofisiológica con la mayor resistencia a la agresión de parásitos externos, que como bien sabemos las razas taurinas son particularmente sensibles a la afectación por ectoparásitos como la garrapata, que sería tal vez el más impactante, mientras que las razas cebuinas tienen una alta resistencia a la presencia de parásitos externos. Otra característica morfofuncional muy interesante, relacionada también con esta mayor o menor resistencia o tolerancia a los parásitos externos, es que las razas taurinas no presentan el músculo erector del pelo, mientras que las razas cebuinas sí presentan el músculo erector del pelo. Este músculo es muy interesante, son fibras musculares que están ubicadas sobre el tejido conectivo de la piel, en la zona de la dermis, y que permite lo que todos hemos visto, por ejemplo, cuando un animal de raza cebuina está cesteado, está en decúbito descansando,
y es fastidiado o molestado por ectoparásitos como moscas o tábanos. Hemos visto ese movimiento involuntario característico que desarrollan en ciertas zonas de su cuerpo, en la zona de la paleta, en la zona del lomo, y que hacen un movimiento y como involuntario, brusco, de contracción de su piel, que les permite repeler o ahuyentar a los ectoparásitos, sobre todo moscas y tábanos que les pueden molestar. Entonces esta característica morfofuncional es una adaptación muy interesante que las razas cebuinas han desarrollado biológicamente para poder defenderse o tener otro mecanismo más de defensa contra la agresión o el ataque de parásitos externos, en tanto que las razas taurinas, que dada a condiciones ambientales, las condiciones ambientales que hemos mencionado, menor calor ambiental, menor humedad ambiental, temperatura más baja, obviamente evolucionaron biológicamente sin tener ese problema de ser agredidas o afectadas por parásitos externos que les hicieran crear la necesidad de desarrollar este músculo erector del pelo. Continuando con las características morfofuncionales que diferencian a un grupo racial del otro, vamos a decir que las razas taurinas poseen una menor cantidad de glándulas sudoríparas y sebáceas por centímetro cuadrado de piel, mientras que las cebuinas todo lo contrario, presentan una mayor cantidad de glándulas tanto sudoríparas como sebáceas. Esto tiene que ver también con los mecanismos de termorregulación o regulación térmica de la temperatura corporal que cada grupo racial condicionado por el ambiente en que evolucionó biológicamente tuvieron que realizar. Obviamente, los individuos de razas cebuinas, desarrollados, como hemos dicho, en condiciones de calor, de alta humedad, necesitan contar con mecanismos funcionales para poder disipar calor mediante la presencia de sus glándulas sudoríparas, mientras que las sebáceas, que sabemos que producen el sebo característico que le da esa consistencia que tiene la piel de la mayoría de mamíferos, les permite tener su piel lubricada y sobre todo también constituye una barrera de defensa contra la agresión de ectoparásitos como las garrapatas. Otra característica más que nos permite entender en el caso de las razas taurinas de origen europeo por qué son tan susceptibles o poco resistentes a la acción de parásitos externos, porque no presentan una menor cantidad comparativamente hablando de glándulas sudoríparas y sebáceas que los cebuinos. Otra característica que tiene también que ver con la termorregulación y la adaptación al calor es que las razas taurinas presentan un espejo nasal con menor cantidad de glándulas. Esto se refiere básicamente a la piel del morro, de la nariz, ¿no? Mientras que los cebuinos, todo lo contrario, presentan un espejo nasal muy pigmentado, con una alta presencia de melanina y con mayor cantidad de glándulas sudoríparas. Recuerden ustedes que nosotros sabemos por cuestiones fisiológicas que un animal, si apreciamos su morro y este se presenta húmedo, mojado, con gotitas de sudor, significa que ese animal está en un estado de bienestar, de confort, de buena salud, porque la piel del morro, la piel de la nariz, cumple una función muy importante de disipación de calor y de regulación térmica corporal. Por lo tanto, los individuos cebuinos necesitan o tuvieron la necesidad fisiológica de desarrollar también una mayor cantidad de glándulas sudoríparas en su espejo nasal o en su morro. Una característica morfofuncional que siempre salta a la vista, característica y que diferencia muy claramente a unas razas de las otras, es que las razas taurinas no presentan el llamado cupín ojiva y sobre todo la papada, es decir, el notable desarrollo de tejido cutáneo de piel en la zona anterior, en la zona pectoral y esternal, mientras que las razas cebuinas sí lo presentan como bien sabemos un característico desarrollo de la jiba o de la joroba y también un notable desarrollo de tejido epitelial o cutáneo, especialmente, y no solo en la región de la papada, sino también en la región external, en la región del flanco de la babilla y en la mayoría de zonas de su cuerpo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque al presentar una mayor cantidad de piel, tienen una mayor área para poder disipar calor, mayor presencia de glándulas sudoríparas y sebáceas que le permitan disipar calor al medio ambiente externo. Las razas taurinas que se desarrollaron en zonas agroecológicas de clima frío o templado, pues no tienen tanto ese requerimiento. Otras diferencias morfofisiológicas interesantes son, ya a nivel de la anatomía reproductiva, es que las vacas pertenecientes a las razas taurinas por lo regular presentan un cuello del útero o cervix más corto, mientras que las razas pertenecientes al grupo racial cebuino presentan un cuello uterino o cervix más largo. Esto es característico, por ejemplo, en razas como la Brahman y Nelore, que en la medida en que va avanzando en la edad de la hembra reproductora, su cervix o cuello uterino se va haciendo más largo y se va deformando. Es característico que, por ejemplo, en el caso del cervix, el extremo que da hacia la vagina, el vestíbulo vaginal, se ensanche notablemente, presentándose una característica que aquellas personas que hemos trabajado mucho en la parte reproductiva
llamamos como cérvix de trompeta, porque el extremo vaginal del cérvix se ensancha notablemente. Otra característica que tiene mucho que ver también con la capacidad de termorregularse es que los cascos o pezuñas en las razas taurinas son predominantemente claros, mientras que en las razas índicas o cebuinas son predominantemente oscuros. Esto tiene que ver con la presencia mayor o menor del pigmento melanina. Obviamente, a mayor presencia de melanina, mayor refracción de la radiación solar y más eficiencia en termorregulación. Nuevamente, las razas cebuinas, por el ambiente en que se desarrollaron, necesitan justamente tener esta pigmentación mayor en sus cascos o pezuñas. Otra diferencia ya a nivel etológico de conducta es el mugido, ¿no? El mugido de las razas taurinas europeas es largo y agudo, es característico. Nosotros hemos escuchado una vaca lechera, su mugido es característico, lo reconocemos con claridad. Mientras que el mugido de las razas índicas o cebuinas es totalmente distinto, es más grave, más aguardentoso, más ronco, parece más un gruñido. Una diferencia morfofuncional a nivel digestivo interesante es que las razas taurinas presentan un aparato digestivo en general y un intestino grueso en particular más largo, mientras que las razas cebuinas presentan un intestino grueso más corto. ¿Por qué razón es esto? Obviamente por la necesidad de adaptar el funcionamiento digestivo, la fisiología digestiva, a la calidad del alimento existente en el ambiente en que cada grupo racial tuvo que desarrollarse. Hemos dicho que las razas cebuinas se han desarrollado en zonas agroecológicas en que predominan los forrajes fibrosos, de baja calidad, bajo nivel proteico, por lo tanto su proceso digestivo tuvo que desarrollarse hacia esa tendencia, hacerse un poco más corto, para poder de esa forma sacar el máximo provecho posible, nutricionalmente hablando, de esos materiales forrajeros de baja calidad, en tanto que los taurinos se desarrollaron en zonas en las cuales predominaba sobre todo forrajes del grupo C3 de mayor estabilidad en cuanto a su digestibilidad y calidad nutricional. Finalmente, una característica de tipo morfológica, sobre todo, característica de cada raza, pero también tiene mucho que ver, miren ustedes, van a ver con el tema termorregulador, es la mayor o menor protuberancia de los globos oculares. En las razas taurinas, dado que la radiación solar en las zonas donde ellas desarrollaron es menor, se caracteriza por presentar ojos exoftálmicos, es decir, los globos oculares bastante proyectados, bastante grandes, mientras que las razas cebuinas todo lo contrario, tienden a presentar sus ojos amendrados, quiere decir achinados o cubiertos. Hemos visto característicamente cómo es los globos oculares de razas como el Brahman, el Oro, el Gir, son los ojos como achinados, ¿verdad? No son tan pronunciados los globos oculares o el ojo de estas razas y presentan una gran pigmentación, gran presencia de melanina a nivel de párpados y pestañas más desarrolladas. Esto para poder proteger los ojos de la radiación solar y también, miren ustedes, de la agresión de parásitos externos. También tenemos otras diferencias funcionales entre los bos tauros y bos índicos. Por ejemplo, a nivel sanitario, las razas bos índicos son muy tolerantes a la mayoría de protozoarios que pueden provocar enfermedades de la sangre, como el caso de la tripanosomosis, ¿no? Los tripanosomas. Mientras que las razas bos tauros, esta resistencia es menor, exceptuando ciertas razas taurinas, recuerden ustedes, que se desarrollaron ecológicamente en África, entre ellas la raza endama, oriunda de Cenepol, que es una de las antecesoras o progenitoras de la raza Cenepol, la raza endama que se caracteriza por su alta tripanotolerancia, es decir, son muy tolerantes a la presencia de tripanosomas. Los índicos ya mencionamos, altamente tolerantes al calor y a la humedad excesivos, las razas taurinas lo contrario. La tasa metabólica de los bos índicos es más lenta, por eso es que expresan menor precocidad, menor velocidad de crecimiento, mientras que las razas taurinas todo lo contrario, tienen una tasa metabólica más rápida, que se traduce por lo tanto en una mayor velocidad de crecimiento y mayor precocidad física y sexual. Las razas índicas presentan por lo tanto una velocidad de crecimiento más lento, las taurinas lo contrario, su velocidad de crecimiento es más rápido. La calidad de carne, la suavidad de la carne es inferior en las razas índicas en general, aunque también esto depende de la edad en la que el animal es sacrificado para el beneficio de su carne y el régimen de alimentación al que haya estado sometido. Mientras que las razas taurinas tienen una aptitud natural a ofrecer una calidad carnicera más suave. En cuanto al temperamento, también son diferencias que creo que todos hemos conocido, ¿no? Las razas índicas se caracterizan por ser más nerviosas, más temperamentales. El manejo, las prácticas de manejo con las razas índicas tienen que ser mucho más cuidadosas. En general, no para respetar su bienestar, pero tienden a ser más nerviosas que las razas taurinas. Las razas taurinas, especialmente las de aptitud lechera, son conocidas por ser sumamente dóciles, tranquilas, apacibles, fáciles de manejar. En el argot nuestro ecuatoriano diríamos que son menos ariscas, ¿no? Las razas bos índicos se caracterizan por ser musculosas y corpulentas,
pero su volumen corporal siempre será inferior en comparación con las razas taurinas, ¿no? Especialmente con las razas continentales como el Limousin, el Charolais, el Simmental. Las razas índicas presentan una mayor resistencia a endo y exoparásitos, mientras que los taurinos una menor resistencia a parásitos internos y externos. El requerimiento hídrico también hay diferencias, ¿no? Mientras las razas índicas requieren menor cantidad de agua, comparativamente hablando, las taurinas, para poder producir una carne de mayor calidad, tienen un mayor requerimiento de agua, y sobre todo en el caso de las razas lecheras, que obviamente pues la leche sabemos que es un producto que casi un 90% está formado por agua, pues para garantizar un buen rendimiento productivo lechero necesitan un consumo de agua mayor. Y ya hemos dicho que las razas índicas evolucionaron biológicamente en zonas difíciles en las cuales se presentan sequía y épocas largas de estiaje o de verano, lo cual afecta obviamente a la oferta y a la calidad del material alimenticio que disponían, mientras que las taurinas generalmente crecieron en ambientes mucho más benignos, con una estabilidad en cuanto a la oferta forrajera y a la calidad de las pasturas. Vamos a referirnos, y a tratar de hacerlo brevemente, a ciertas diferencias funcionales a nivel reproductivo entre los taurinos y los índicos. Vamos a ir a las cuestiones específicas. Nosotros sabemos que el ciclo estral comprende el periodo de tiempo que dura básicamente todos aquellos fenómenos endocrinológicos importantes en la reproducción de los animales, y en el caso específico de los bovinos, ¿no? La duración del ciclo estral en los bovinos, de manera general como especie, sabemos que fluctúa en un rango que va entre 18 a 24 días, y su promedio es de 21 días. En el caso de las razas taurinas o los Bos taurus, es típicamente de 21 días con una ligera variación. En contraste, hay una considerable variación o cambio en la duración del ciclo estral de las razas índicas, o de los Bos índicos, para las cuales se han reportado valores que van en promedio de 28 días, en el caso de novillas pertenecientes a la raza Brahman, de 23 días en bovinos pertenecientes a la raza Borán. Recuerden ustedes que la raza Borán es una raza de origen cebuino que se desarrolló en África, en la región occidental de África, y de 20 días en vacas Brahman. Es decir que, mientras que las razas taurinas presentan una mayor regularidad, uniformidad en cuanto a la duración de su ciclo estral, que va entre 21 y 22 días, en las razas taurinas hay una mayor variación. Asimismo, el celo, que es la etapa de receptividad sexual que presenta la hembra hacia el macho para poder copular, suele ser más corto y es menos evidente en los animales bosíndicos, si lo comparamos con las razas taurinas o Bos taurus. En los animales taurinos, la duración del celo varía entre 3 a 26 horas, con un promedio de 14 horas, mientras que en los animales bosíndicos este periodo de receptividad sexual es bastante variable, va entre 2 a 22 horas, con un promedio de 7 horas. Es decir que, en términos generales y comparativos, la duración del estro, del celo, del momento de receptividad sexual de la hembra, tiene una ventana más corta de tiempo en el caso de las razas índicas que en las razas taurinas. Esto puede explicar entonces por qué, en términos generales, las razas, siempre se señala que las razas europeas tienden a ser más fértiles y con mejor desempeño reproductivo que las razas taurinas. Algo también importante es lo que ocurre en el metaestro, que es la etapa posterior a la manifestación del estro del celo, y es el periodo en el cual sabemos se produce la ovulación, la liberación del óvulo maduro, apto para ser fertilizado, y la formación de una estructura con capacidad endocrina transitoria, que es el cuerpo lúteo funcional en el ovario de la hembra bovina. Este periodo de metaestro puede tener una duración que va entre 3 y 5 días. ¿Qué ocurre con la ovulación si establecemos una comparación entre ambos grupos raciales? En el caso del ganado europeo, la ovulación ocurre regularmente entre 24 y 36 horas, generalmente un día después de que se presenta el estro o la receptividad sexual de la hembra. De manera similar, las razas cebuinas presentan también una ovulación que ocurre más o menos 25 horas después del inicio del celo. Es decir, en este sentido se tienen mucho parecido entre sí, pero con una ligera mayor duración de las razas cebuinas o índicas. Y algo que es interesante, adicionalmente, el 26%, es decir, la cuarta parte de las ovulaciones en las razas índicas o cebuinas ocurre sin signos visibles de celo. Esta sí es una característica muy importante que nosotros podemos considerarla como una especie de dificultad o de deficiencia desde el punto de vista reproductivo que tienen las razas cebuinas. ¿Por qué razón? Porque si nosotros queremos, por ejemplo, desarrollar biotécnicas como la inseminación artificial, utilizando métodos de inseminación a celo detectado o IACD, se va a complicar mucho poder hacer una labor eficiente, porque la mayoría de las ovulaciones que ocurren en las razas cebuinas son poco visibles, es decir, en general las manifestaciones de celo de estro son poco visibles, poco evidentes. La mayoría de ellas son nocturnas, es decir, ocurren
en un espacio corto de tiempo, como hemos visto ya, generalmente a la medianoche o en la madrugada, y no se presentan signos visibles de celo. Entonces nosotros podemos ver una vaca de raza Brahman o raza Gir que presenta cierta inquietud, característica del esto del celo, y al día siguiente pues aparece totalmente normal. Es decir, su celo fue muy corto, probablemente en el mejor de los casos durante la madrugada tuvo ese periodo de receptividad sexual y pues si estaba presente el macho y pudo copular con ella, pudo quedar fertilizada y preñada, de lo contrario no. Entonces esta situación se convierte en una complicación, sobre todo para, como dije ya, la implementación de herramientas de manejo biotécnico, de manejo reproductivo como la inseminación artificial, que sin embargo pues existen alternativas o estrategias para poder ser superadas. El diestro, que es el periodo posterior a la ovulación y que hace parte de la llamada fase luteínica, dura entre 10 a 14 días y se caracteriza por la presencia del cuerpo lúteo funcional que está segregando la hormona progesterona que determina un periodo de reposo o de silencio sexual. Este periodo finaliza cuando a partir del endometrio, la mucosa interna del útero, se produce una hormona que se conoce con el nombre de prostaglandina, que cumple la función de inducir la lisis, la regresión o la destrucción del cuerpo lúteo funcional. Dependiendo si el animal resultó preñado o no, el cuerpo lúteo se desarrollará en un órgano completamente funcional que produce grandes cantidades de la hormona que hemos mencionado, la progesterona, responsable del mantenimiento de todos los procesos de la gestación o de la preñez. Si el óvulo no es fertilizado, este cuerpo lúteo permanece funcional, es decir, secretando progesterona durante un periodo que toma entre 17 a 18 días y finalmente cuando llega el día 17 comienza a regresar, a atrofiarse y además la acción que ejerce la prostaglandina secretada por el endometrio, mucosa del útero, acelera este proceso de regresión o de aminoramiento de la función del cuerpo lúteo y marca el inicio de un nuevo ciclo estral. En el proestro, que es el periodo que antecede al celo o al estro nuevamente, se caracteriza por un proceso de crecimiento de los folículos dentro del ovario y la preparación de los mismos para la ovulación y porque estos folículos, en la medida que van desarrollando, tienen la capacidad de secretar una hormona esteroidea conocido como el estradiol. El estradiol, que es el principal esteroide sexual producido por la hembra bovina, es el responsable de una gran cantidad de procesos funcionales y conductuales que caracterizan al celo. El periodo del proestro dura entre 2 a 3 días y es el periodo que antecede o es previo al estro, ¿no? Aquí también tenemos características interesantes que diferencian a las razas taurinas de las índicas o cebuinas. ¿Cuál es esto? Bueno, primero que todo tenemos que señalar que el desarrollo de los folículos en los ovarios se inicia durante la vida fetal. Y cada hembra bovina ya nace con una predeterminación en cuanto a la cantidad de folículos ováricos que van a desarrollar. El ganado bovino, es decir, este proceso de crecimiento, que se ya conoce con el nombre de olas u ondas de crecimiento folicular, ocurren en diferentes periodos dentro del ciclo estral del bovino, dentro de esos 18 a 24 días que demora el ciclo estral del bovino. En el caso de los bovinos, usualmente presentan de 2 a 3 ondas de crecimiento folicular, que quiere decir esto que a lo largo de ese periodo de 18 a 24 días hay 2 o 3 momentos en los cuales se produce el mayor crecimiento, el reclutamiento de una cohorte, de un grupo de folículos dentro del ovario que expresan un mayor crecimiento que el resto de folículos ováricos. Se produce entonces lo que se llama la etapa de reclutamiento. Sin embargo, también se han observado animales que pueden presentar entre 1 y 4 ondas. La duración del ciclo estral en la hembra bovina depende del número de olas o de ondas de crecimiento folicular que se presente. La duración promedio del ciclo estral en las razas taurinas de origen europeo generalmente es de 20 días porque ellas suelen presentar solamente 2 ondas de crecimiento folicular. Esto quiere decir más o menos que cada 6-7 días se produce el reclutamiento de una cohorte, de un grupo de folículos ováricos que desarrollan y más o menos desarrollan su proceso completo en un periodo de entre 9 a 10 días. Sin embargo, la duración del ciclo estral en animales con 3 ondas de crecimiento folicular parece ser más corta. En el caso de los individuos bocíndicos, es decir, que presentan básicamente tres etapas de reclutamiento y de crecimiento folicular inferior a 21 días, en el caso de los bocíndicos, este proceso puede ser más corto. El ciclo estral tiende a ser inferior a 21 días, mientras que las razas taurinas toma entre 22 a 25 días. En cualquiera de estos casos, sea que el ciclo estral se desarrolle con 2 o con 3 ondas de crecimiento folicular, el rango del tamaño promedio del folículo preovulatorio, el folículo dominante que va a ser liberado para ser fertilizado, para ambos grupos raciales no cambia. Pues para poder ser liberado, poder llevar a cabo la ovulación,
ese óvulo debe tener, ese folículo preovulatorio debe tener un tamaño mínimo que va entre 12 a 15 y 16 milímetros para ambos grupos raciales. Mientras mayor sea el número de ondas de crecimiento folicular, la vida del folículo ovulatorio tendrá un periodo de dominancia más corto, lo cual está relacionado con la fertilidad del óvulo presente en dicho folículo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de las razas cebuinas, que se caracterizan por presentar ciclos estrales de 2 a 3 ondas de crecimiento folicular, en teoría la vida media de ese folículo preovulatorio es más corto, y eso debería corresponderse con una mayor fertilidad. Es decir, que en teoría por tener periodos de dominancia de su folículo preovulatorio más corto, las razas taurinas cebuinas o índicas deberían ser más fértiles que las taurinas. En teoría, eso es, ¿verdad? Los ovarios, el tamaño de los ovarios en el caso de las razas índicas es más pequeño que el de las razas taurinas. Por lo tanto, el tamaño de sus estructuras también tiende a ser menor. Por ejemplo, el diámetro del cuerpo lúteo es menor en el ganado bos índicos que en el ganado bos taurus. Es decir, mientras que para las razas cebuinas el cuerpo lúteo funcional que secreta progesterona durante la fase luteínica va entre 7 a 20 milímetros, en el caso de las razas europeas, miren ustedes, es de mayor tamaño, va entre 25 a 30 milímetros. Por esa razón es que en general, cuando se aplican procedimientos biotécnicos, los llamados protocolos para inseminación artificial a tiempo fijo, la respuesta funcional de las hembras pertenecientes a razas taurinas tiende a ser más regular, más uniforme en comparación con las razas cebuinas. Debido a este variable tamaño en cuanto al cuerpo lúteo, las concentraciones de progesterona durante el diestro son menores, comparativamente hablando, en las razas índicas que en las razas taurinas. Por esa razón es que en general las razas taurinas expresan mayor fertilidad, porque ustedes deben saber que la mayoría de hembras bovinas, independientemente de su raza, tienen celos fértiles, pero muchas veces después de que se produce la fertilización y la singambia, el intercambio entre material genético de los gametos, generalmente en las razas índicas hay una mayor propensión natural a presentar reabsorciones embrionarias. ¿Por qué razón? Porque tiene mucho que ver la mayor o menor capacidad secretoria de progesterona que lleva a cabo el cuerpo lúteo en cada grupo racial. Y hemos visto que en el caso de las razas taurinas, su cuerpo lúteo es de mayor tamaño, por lo tanto tiene una capacidad secretoria de progesterona mayor. Bueno, en esta diapositiva se señalan algunas características que ya hemos mencionado. Vamos a pasar a esta diapositiva que quedará para ustedes. Y vamos a hablar ya del tema de cruzamientos, ciertas nociones sobre el tema de cruzamientos, ¿no? Tenemos que señalar que de modo general o en sentido general las razas cebuinas y taurinas tienen el mismo número de cromosomas. Lógicamente, el bovino tiene un total de 60 cromosomas, biológicamente hablando, porque son, independientemente del grupo racial o biotipo al que se correspondan, pertenecen a la misma especie, a la especie vacuna. Sin embargo, existen diferencias anatómicas, morfológicas y fisiológicas, incluso sociales bien diferentes que ya nosotros las hemos repasado en esta presentación. Esta distinción entre ellos, sin embargo, no llega a impedir la fecundidad. Es decir, la fecundidad, la expresión de fertilidad, cuando nosotros llevamos a cabo cruzamientos, apareamos a individuos, a bovinos pertenecientes a cualquiera de estos dos grupos raciales. Y más bien, esta fecundidad que expresan los individuos F1, recuerden ustedes que en genética el término F1 significa generación filial 1. Los hijos, la progenie del primer cruzamiento entre individuos de razas distintas es providencial y favorece la solución de problemas de mejoramiento de la población bovina tropical, permitiendo la formación de grupos que pueden expresar una gran rusticidad y capacidad adaptativa que le corresponde a las razas cebuinas y también mantener las buenas cualidades productivas y reproductivas que caracterizan a las razas europeas, lo cual sería obviamente imposible si fueran infecundas entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Aquí se mencionan los dos fundamentos principales sobre los cuales se sustentan los sistemas de cruzamientos raciales, no solo para producción de ganado o de carne, sino también para producción de leche, que son básicamente el fenómeno de la heterosis o el vigor híbrido y el de la complementariedad racial. La heterosis o vigor híbrido, como bien sabemos nosotros, por nuestras nociones de genética, es básicamente esa tendencia que presentan los individuos mestizos a tener un desempeño productivo y reproductivo por encima del promedio de sus razas progenitoras. Mientras que la complementariedad racial significa que el individuo que es mestizo, producto del cruce entre dos razas distintas, de alguna forma las cualidades de una de las razas progenitoras suple las deficiencias de la otra. Como hemos dicho, en el caso de las razas europeas, que tienen poca tolerancia al calor, a la humedad, a la agresión de parásitos internos y externos, en los individuos F1 mestizos, cruzados,
expresan un incremento en esa resistencia a esas condiciones agrestes o negativas de los climas tropicales. Mientras que en el caso de los individuos cebuinos, que ya hemos visto que por cuestiones filogenéticas y de evolución biológica tienen poca habilidad para generar crecimiento, buena ganancia de peso, calidad de carne óptima, suplen esas deficiencias con la influencia genética al ser cruzadas con razas europeas, que mejoran estas características funcionales a nivel productivo y reproductivo, mejora la ganancia de peso, mejora la calidad de la carne, e incluso la fertilidad expresada por los individuos de ambos sexos. Entonces, los sistemas de cruzamientos raciales, recuerden ustedes, se fundamentan en estos dos principios, en la heterosis o vigor híbrido y en la complementación racial. Así tenemos que los productos o la progenie de ese cruce entre razas taurinas e índicas no deben ser llamadas híbridos, porque el término híbrido tiene que reservarse para individuos que son el producto del cruce entre dos especies distintas. Esta vaca Brahman que aparece aquí, con este toro de raza Red Angus, no son individuos que pertenecen a especies distintas, pertenecen a la misma especie, que es la especie vacuna bovina. Por lo tanto, el cruzamiento entre ellos, como se sugiere aquí, produce un individuo que puede ser, dependiendo de la composición racial con el cual se lo desarrolle, puede permitir la creación de una nueva raza, en este caso el Brangus. Por lo tanto, los individuos mestizos o el producto del cruzamiento entre dos razas no se trata de un cruce interespecífico entre especies, sino que es una hibridación. Aquí podemos ver en esta diapositiva, ya concluyendo la presentación, diferentes razas compuestas o sintéticas que han sido creadas justamente capitalizando los dos principios que fundamentan los cruzamientos, que son el vigor híbrido y la complementación racial. Tenemos razas como la Braford, que fue desarrollada mediante el cruzamiento de individuos de raza Hereford con el Brahman. ¿Qué vemos en común en todas estas razas? Algo que ya mencioné en clases pasadas. La composición racial característica 5 octavos, 3 octavos, que básicamente equivale a un 67% de sangre de raza europea y a un 33% de sangre de raza índica o cebuina. ¿Por qué razón? Porque se ha determinado que con esta composición racial se logra el mayor porcentaje de retención de heterosis individual, es decir, que todas esas cualidades sobresalientes que el individuo F1 puede demostrar se mantienen en un grado de hasta el 87% con esta composición del 5 octavos, 3 octavos. Tenemos el caso de la raza Braford, que es 5 octavos Hereford por 3 octavos Brahman. La raza Charbray, también conocida como Canchin en Brasil, que tiene una composición racial de 5 octavos de la raza francesa Charolais y 3 octavos de la raza Brahman. En el caso de Brasil, mencionaba la raza Canchin porque allá el cruzamiento se lo efectúa con un 67% de sangre Charolais y un 33% de la raza Nelore. El Brangus, que es una de las razas compuestas más conocidas y que ha permitido grandes avances en cuanto a producción y calidad de carne en regiones tropicales como las nuestras, tiene una composición de 5 octavos Angus y 3 octavos Brahman. Si es obviamente en Brasil, es 5 octavos Angus y 3 octavos Nelore. Mientras que en el caso del Zimbra, presenta una composición de 5 octavos Simmental y 3 octavos Brahman. Es decir, todas en común presentan un 67% de sangre europea y un 33% de sangre procedente de la raza cebuina o índica.